Hola amigos, soy César Sánchez Torrealba, bienvenidos a una nueva edición de Al Final del Día por Neo TV, la nueva televisión. Empezamos rápidamente con nuestro epígrafe correspondiente al día de hoy y dice así: sueña como si fueras a vivir por siempre, vive como si fueras a morir hoy. La frase es del genial actor norteamericano James Dean, nacido en 1931 y fallecido en 1955 a los 24 años. James Dean, como sabemos, fue uno de los primeros íconos juveniles, generacionales, que representaba un poco a esta generación que ya venía a empezar a ser la generación de los baby boomers, los que nacen en los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. James Dean protagonizó grandes películas como por ejemplo Rebelde sin causa, como por ejemplo Gigante y Al Este del Edén, esta última basada en la novela del premio Nobel de Literatura John Steinbeck. Dean fue uno de los primeros íconos adolescentes, junto por ejemplo a figuras como Marilyn Monroe, como Elvis Presley y como Marlon Brando. Así que con esta poderosa introducción de uno de los grandes del cine clásico norteamericano, del cine clásico de Hollywood, nos metemos de frente en lo que son las 3 de la semana. Y lo primero que vamos a hablar es sin duda la noticia del presidente, el expresidente, mejor dicho, Martín Vizcarra, que aparentemente se iría al penal del Lurigancho. Esto lo informó el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien señaló que a raíz de un tecnicismo por un tema de una clasificación nueva que estaba dando el INPE desde el año 2023, el presidente Vizcarra estaría en la categoría número 10 y por ende le correspondería ir al penal del Lurigancho. Él, como sabemos, se encuentra actualmente en el penal de Barbadillo, que es este penal premium para presidentes, donde comparte espacio con otros infames personajes, ¿no? Como Alejandro Toledo, como Ollantumala, como Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, se señaló que esta decisión no es del todo correcta, ya que Martín Vizcarra no está siendo en estos momentos procesado por actividades o presuntos ilícitos durante su gestión presidencial, sino durante su periodo como gobernador regional de la región Moquegua. Definitivamente acá hay un vacío legal, ¿no? El mismo señor Paredes del INPE ha señalado algo, una cantinfleada, ¿no? Dijo, el señor Vizcarra debería estar en Lurigancho, pero esto no quiere decir de que vaya a ir al Lurigancho, ¿no? Entonces acá se expone claramente un vacío legal. Estamos también en un contexto que no es un contexto, digamos, normal, es un contexto atípico, porque tenemos también el caso de la señora Betsy Chávez, la ex premier, quien había anunciado una supuesta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias debido a los malos maltratos que estaría recibiendo por parte del personal del INPE y otros internos o internas en el penal de Santa Mónica. Esto definitivamente genera que la situación del señor Vizcarra, a pesar del vacío legal, no sea una situación común y definitivamente haya que tomar las medidas del caso, ¿no? Por lo pronto ya lo que es la Defensoría del Pueblo se ha manifestado conminando al INPE a que el señor Vizcarra se le mantenga en el penal donde se encuentra actualmente en Barbadillo y no a exponerlo a una situación que podría ir incluso contra su misma situación o estatus político de ser trasladado a un penal todavía como el penal del Lurigancho, ¿no? Un penal hacinado y considerado uno de los más peligrosos de la región y del mundo. Pero al margen de este punto, no podemos dejar de tocar también lo que es todo el contexto de las viudas de Martín Vizcarra, ¿no? Que han salido ya airadamente a reclamar, objetar esta noticia. El primero, sin duda, Nicolás Lucar, ¿no? Nicolás Lucar directamente señaló de que esta medida de un posible traslado, un eventual traslado de Martín Vizcarra de Barbadillo a el penal del Lurigancho es una medida directamente promulgada, o mejor dicho, impulsada por la propia Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, ¿no? Esto en base a las declaraciones que emitieron los mismos abogados del señor Vizcarra, ¿no? Es decir, no es una versión que se sustente en algún tipo de prueba, de documento, ¿no? El mismo señor Paredes, el presidente del INPE, ya descartó completamente cualquier tipo de injerencia por parte del Ejecutivo. De ahí tenemos, por supuesto, a Juliana Oxenford, ¿no? Juliana Oxenford, que se encontró un poco, parece que la noticia también la perturbó un tanto, y dijo de que hay un porcentaje de la población que quiere y respeta al señor Vizcarra y que votaría por él en una eventual candidatura. Ella como periodista debía saber de que el señor Vizcarra
está inhabilitado y por ende el considerarlo presidenciable no es algo éticamente correcto, ¿no? Como lo mismo sucede con, por ejemplo, con el señor Antauro Humala. Él está inhabilitado. Es irresponsable que haya encuestadoras que coloquen, por ejemplo, una segunda vuelta, pasaría Martín Vizcarra y Antauro Humala cuando los dos están imposibilitados de participar en los comicios electorales, ¿no? Incluso la señora Oxenford llegó a deslizar la posibilidad de que si Martín Vizcarra no era habilitado, siempre estaba su hermano, quien actualmente es uno de los dirigentes del partido Perú Primero, el partido que preside el señor Vizcarra, y que podría ser una eventual pieza de recambio para las elecciones de 2026, ¿no? Completamente alucinante. Pero por supuesto no podemos olvidarnos de Rosa María Palacios, ¿no? La querida RMP, quien fue algo más tajante, ¿no? Y dijo, este gobierno y este Congreso le tiene tanto temor al señor Vizcarra que lo están convirtiendo en un mártir. Claro, ella aclaró de que es la situación, de que ella no necesariamente lo considera como un mártir, pero la sola expresión realmente es bastante chocante, considerando todas las tropelías, todos los atropellos que cometió el señor Vizcarra durante su mandato como presidente, y también estos presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de la región Moquegua, presidente regional, y por los que está muy probablemente próximo a ser sentenciado. En última instancia, para continuar con los acólitos de Martín Vizcarra, vamos a dedicarle solamente un par de líneas a este señor Carlos Ezeta. No sé si se acuerdan de él, este joven, ya que tal vez ahora tenga los 30 años, que durante las marchas contra el señor Merino, en noviembre del 2020, en una transmisión en vivo, se acercó al congresista Burga de Acción Popular, es decir, al partido de Manuel Merino, y le propinó un golpe, un puñetazo a un adulto mayor, ¿no? El hecho en su momento fue celebrado por muchos, ¿no? Recordemos que las marchas del 2020 de noviembre fueron impulsadas por prácticamente todos los medios de comunicación, por empresas, así que se le llegó a considerar como una especie de héroe este señor, ¿no? Que sin embargo luego tuvo una conducta un poco errática, ¿no? Sabemos que tuvo algunas denuncias por parte de un presunto acoso sexual, ya que este hecho, esta hazaña de golpear al congresista Burga lo puso de alguna manera en las primeras tendencias de las redes sociales. Empezó a recibir comentarios incluso de chicas, de mujeres, y decían que luego él respondía mandando fotos impropias, qué sé yo, ¿no? Ese es otro punto. Pero lo que sí no puedo olvidar es de que él, cuando sucedió estos hechos y fue denunciado por agresión, prácticamente se mostró casi al borde de las lágrimas, arrepentido. Y sin embargo, recientemente, ahora que ya ha pasado el tiempo y ha sido inscrito en el Partido Morado, ha señalado que no se arrepiente de nada, ¿no? Que a la luz de los hechos la gente se encontraba harto del señor Merino. No sé exactamente qué se refiere con harto, porque el señor Merino estuvo 4 días, entonces es un periodo de tiempo demasiado corto, incluso para el estándar del político peruano promedio, para que uno pueda decir que se encuentra harto. Pero en fin, para los que les gusta votar mal, tienen acá una opción en el señor Ezeta, ¿no? No los va a defraudar en ese sentido. Y siguiendo con nuestra política, ¿no? El Congreso dio marcha atrás a lo que iba a ser una de las propuestas más impopulares de un Congreso ya de por sí sumamente impopular, ¿no? Que era el aumento del sueldo. Un aumento que no iba a ser efectivo en este momento, sino para el próximo año, para el próximo Parlamento, es decir, para el Parlamento que iba a funcionar bajo la modalidad de la bicameralidad. ¿Esto qué significa? Que iban a haber más parlamentarios y por ende este aumento de sueldo, que ya de por sí era considerable, iba a ser aún mayor. Pero vámonos a los números concretos. Actualmente un congresista de la República recibe un sueldo básico de 15.600 soles. A esos 15.600 soles se les agrega 2.800 por gastos de representación, más 7.600 por labores consideradas operativas y administrativas. No me queda claro exactamente qué son ese tipo de labores, pero bueno, es lo que se le está añadiendo. Esta suma de estos tres montos, el básico, la representación más las labores representativas, suman 26.000 soles. Ahora, bajo esta modalidad que se quería dar, el sueldo básico iba a aumentar de los 15.000 a los 34.000 soles, provecho, más del doble, ¿no? Iba a estar a la par el sueldo de un congresista con el de un juez de la Corte Suprema.
más los adicionales, los incentivos, los beneficios que tienen los parlamentarios, la cifra iba a ser de más de 50.000 soles mensuales por parlamentario. Esto quiere decir de que se iba a pasar de un promedio de 3 millones de soles mensuales, que es lo que nos cuesta el Congreso de la República, a más de 10 millones. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitucionalidad, el señor Arturo Alegría, del partido Fuerza Popular, acaba de decir de que la idea de esta cláusula ha sido tergiversada. No sé exactamente cómo, porque el aumento lo iba a haber, pero dice que ha sido tergiversada y por ende se va a corregir y no va a estar esto dentro de la ley que se promulgaría eventualmente en los próximos días. De todas maneras hay que estar atentos, ¿no? Parece que con el aumento que tuvo la señora Dina Boluarte, se dio un poco la filosofía de donde si llueve todos nos mojamos, ¿no? Sin embargo, en su momento explicamos que hay una diferencia, ¿no? La señora Boluarte, nos guste o no, era la presidenta de la República y no era muy lógico que ganase el mismo sueldo que un parlamentario y la mitad que un ministro, ¿no? Ahora, que los congresistas quieran ganar lo mismo que un presidente, también no entiendo cuál era la lógica. Y finalmente dejamos un poco el contexto nacional, el contexto local y nos vamos a algo que probablemente ha sido la noticia más importante de la semana en el continente, en la región, que han sido los acontecimientos lamentables acaecidos en Avellaneda, en Argentina, en Buenos Aires. Como recordamos, se jugaba el partido de vuelta entre la Universidad de Chile contra Independiente de Avellaneda en Argentina. El partido inicial lo había ganado el equipo chileno 1-0 y durante el partido de vuelta el marcador llegó hasta estar empatado 1-1, ¿no? Esto fue hasta inicios del segundo tiempo en el que el partido fue suspendido. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver un poco los antecedentes y una cronología muy breve. A diferencia de otros equipos chilenos y argentinos, la Universidad de Chile con el Independiente de Avellaneda en realidad eran equipos que tenían una cierta amistad. En el fútbol, en el mundo de las barras, esto no es algo extraño. Así como hay enemistades históricas e irreconciliables, también hay equipos que suelen tener ciertas afinidades. Por ejemplo, acá en el Perú, Alianza Lima tiene una relación muy cercana, muy estrecha con el equipo Colo-Colo de Chile, que recordamos cuando en el 1987, en diciembre, Alianza Lima pierde a casi todo su plantel en el accidente del Fokker. El equipo chileno le brinda jugadores para que pueda terminar la temporada. De ahí en adelante se mantuvo una estrecha amistad. En el caso de la Universidad de Chile con el Independiente de Avellaneda, tal vez no había un suceso tan fuerte que los uniese. Sin embargo, el grupo Los de Abajo, que es la barra oficial de la Universidad de Chile, tenía en uno de sus barrios, allá en Santiago, pintado junto a sus murales de su equipo, un escudo del club Independiente de Avellaneda. Lo que igual demuestra que era un equipo afín. No se esperaba, por lo tanto, que se produjesen los incidentes que se dieron el día miércoles. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió cuando jugó Boca Juniors contra Boca Juniors en la Bombonera, en donde los hinchas de Colo-Colo generaron toda una serie de desmanes. Incluso se habló de una violación sexual cometida en los alrededores del estadio por parte de los chilenos y luego hubo una persecución salvaje en respuesta de los hinchas de Boca Juniors contra los hinchas de Colo-Colo, donde muchos terminaron golpeados, apuñalados, etc. Entonces, lo que se dio ahora, hay diferentes versiones. Los hinchas de Los de Abajo, de la Universidad de Chile, señalan de que durante el trayecto del hotel hacia el estadio habían sido constantemente amedrentados, amenazados y hostigados por parte de los hinchas argentinos. De esto no existe una versión, la verdad, muy clara. Algunos breves videos mostrados en las redes por parte de los simpatizantes chilenos y nada más. Lo que sí se vio, lo que vimos todos, y fue algo vergonzoso y ha desatado el repudio generalizado, es que los hinchas de la Universidad de Chile durante la primera etapa se la pasaron hostilizando a los hinchas locales de Independiente. Aclaremos de que la hinchada visitante se encontraba en una de las bandejas superiores del estadio de Avellaneda, mientras que los hinchas de Independiente estaban en la bandeja inferior. Esto permitía de que estuvieran completamente expuestos a los ataques de los hinchas chilenos que básicamente consistieron en el arrojo, por ejemplo, de material de concreto de los baños, de los lavabos, de los inodoros que habían sido rotos especialmente para lanzarlos a los hinchas locales. También se había arrojado, dicen, bolsas con orina,
excrementos, escupitajos, etcétera. Sin embargo, el punto más álgido se dio cuando un grupo de barristas chilenos lanzó un cohete, algo así como lo que acá conocemos como las Rata Blancas, contra uno de los palcos de los hinchas de Independiente. Los palcos en el Estadio Independiente se encuentran como una especie de bloques, no están como en el Estadio Nacional o en el Estadio Monumental de Lima en la parte superior, sino son bloques que están a los extremos de las tribunas preferenciales. Por ende, los hinchas chilenos que estaban en la Popular estaban constantemente intercambiando proyectiles, porque también eran devueltos por parte de los palquistas de Independiente. Sin embargo, cuando se lanzó este proyectil, la cosa alcanzó un punto álgido. No solamente se encontraban hinchas, sino también familiares de los futbolistas, de los jugadores en el palco. En ese momento es que el árbitro decide dar por concluido el partido, se suspende por falta de garantías, lo cual resultaba muy lógico. No obstante, la verdadera tragedia recién estaba por empezar. Mientras que se estaba exhortando a los hinchas visitantes a que abandonasen la cancha, el recinto deportivo, porque ya no se iba a jugar más el partido, una facción bastante numerosa de hinchas independientes con palos, piedras y armas punzocortantes, armas blancas, forzaron la entrada que daba hacia el acceso de la tribuna visitante, donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile. Esto también ha salido reportado en numerosos medios de comunicación, está televisado. Sin embargo, cuando los hinchas locales logran entrar a la tribuna visitante, esta tribuna prácticamente se había vaciado. La gran mayoría de hinchas y seguramente los que estaban ocasionando los desmanes ya se habían retirado y se encontraban en las afueras también peleando contra los hinchas de Independiente o reprimidos por la policía local, pero no estaban en la tribuna. Entonces, cuando entra esta gran masa de enardecidos hinchas de Independiente dispuestos a darle, digamos, su merecido, a que aprendan a respetar a los chilenos, se encuentran con un grupo muy mínimo de 10, 20, a lo mucho 30 hinchas que se ven rodeados por una turba de hinchas locales y no tienen cómo salir. Entonces ellos son completamente golpeados, diezmados, apuñalados, incluso muchos de ellos hemos visto en televisión fueron desnudados, ¿no? Como una forma de vejación inadmisible, y uno de ellos fue arrojado desde una de las tribunas, ¿no? Aparentemente parece que, a pesar de lo aparatoso y lo grave del incidente, cayó sobre un techo que le permitió de alguna manera aminorar lo que hubiera sido una muerte segura, y aunque aún se encuentra en estado grave, se presume que podría estar en una condición estable en las próximas horas. Ahora, el incidente ha escalado en una dimensión completamente sin precedentes y desagradable, ¿no? Primero, en un aspecto diplomático, esto no ha quedado únicamente como un tema de dos barras. Incluso el presidente de Chile, el mismo presidente Gabriel Boric, se manifestó, ha repudiado lo que ha sucedido, ha señalado de que esto es una manifestación de que hay muchas cosas que están mal en nuestra sociedad, y sí, le doy la razón, que no simpatizo mucho con Boric en ese aspecto, es cierto, ¿no? Estos incidentes no es únicamente un acto de violencia aislado, es una representación de toda una rabia, toda una ira contenida por parte de la sociedad, y específicamente de nuestra sociedad, la sociedad latinoamericana. También la prensa chilena puso, digamos, los signos de exclamación en el hecho de que los detenidos, los más de 100 detenidos que detuvo, para la redundancia, la policía de Buenos Aires, fueron todos, exactamente todos, chilenos. No se detuvo a un solo hincha argentino, ¿no? Entonces se dijo que había todo un mal manejo por parte de la policía, de la organización e incluso de los medios de comunicación, que por ejemplo señalaban de que el hincha arrojado se había caído, cuando en realidad había sido arrojado por los hinchas de Independiente. La situación aún no se sabe en qué va a concluir. La Conmebol, a pesar de que a través de sus redes oficiales ya ha expresado claramente su repudio y ha garantizado, ha asegurado que las sanciones que van a haber son ejemplares, aún no se ha determinado cuáles son. No se sabe, por ejemplo, si estos dos equipos tal vez sean eliminados, cuál sea la respuesta con respecto al qué va a pasar con la cancha de Independiente, porque la cancha de Independiente, muy al margen, o sea, todo lo que sucedió fue una vergüenza. Los hinchas de la Universidad de Chile estuvieron arrojando objetos contundentes durante toda una primera etapa, 45 minutos, y la policía no estaba en ningún lado.
y como tampoco lo estuvo cuando los hinchas de Independiente tomaron por asalto la tribuna visitante, masacrando a estos pocos hinchas chilenos que quedaban aún ahí. Esto sabemos que es porque, como en Argentina hace varios años existe una disposición en donde los partidos de fútbol solo se disputan con hinchada local. Esto daba a entender de que la seguridad, por ende, no debía ser muy estricta, e incluso en muchos estadios no se cuenta con policía nacional, sino con la presencia de seguridad privada, que es lo que sucedió en la cancha de Independiente. Esta policía privada o seguridad privada fue completamente desbordada por los fanáticos que tomaron literalmente por asalto las instalaciones, y pudimos ver esos hechos realmente de barbarie que no se ven así nomás en lo que es un campeonato internacional. En Argentina ciertamente este tema de las hinchadas no es nuevo, por eso que le comentábamos que no se juega con equipos visitantes, con hinchada visitante. Y hay también un aspecto cultural, que es con lo que quiero un poco cerrar este tema, ¿no? En la Argentina, si bien existen grupos organizados de barras, por ejemplo, ¿no? Boca Juniors tiene a la 12, el River Plate tiene a los borrachos del tablón, Racing creo que tiene a la Guardia Imperial, Rosario Central a los guerreros. Las hinchadas en sí, el hincha argentino es muy efervesciente, es muy efusivo, y por ende tiende a explotar con mucha facilidad, y puedes encontrar a dos personas completamente común o grupos de personas comunes que se agarran a golpes por estos casos. En el Perú la cosa funciona un poco distinta, y las barras bravas están muy relacionadas al pandillaje per se, ¿no? Es poco probable, por ejemplo, que cuando vemos en las noticias todos los días, o casi todos los días, o por lo menos todos los fines de semana, que se agarran un grupo, una facción de hinchas de Alianza con hinchas de Universitario en El Salvador. Estos grupos, o sea, los que participan ahí son integrantes de estas pandillas, no son hinchas comunes que por ahí salieron, vieron a un simpatizando a otro equipo y se agarraron a golpes. No, son pandillas, grupos organizados, y por ende casi siempre los resultados acá son un muerto, por lo menos, ¿no? Es algo ya común. Y esto es interesante porque ahora que se vienen las elecciones 2026 y aparecen por todos lados gurús de la seguridad, todos los días vemos a algún representante de algún partido político, de los 40 partidos políticos que vienen en las elecciones 2026, diciendo que tienen la solución, que en 6 meses esto se soluciona, que el Perú va a ser como vivir en Ámsterdam, y no sé cuál sea el manejo en sí. Recordemos que la delincuencia acá en el Perú es muy variada. Los analistas señalan, pues, por ejemplo, que aplicar un método Bukele acá en el Perú no surtiría necesariamente los mismos efectos. Mientras que en Salvador, por ejemplo, casi toda la delincuencia era monopolizada por lo que eran las maras, acá tenemos diferentes formas de delincuencia. Por ejemplo, no es lo mismo combatir al tipo que baja de una moto y te arrancha tu celular que al que entra a un restaurante y asalta con pistola en mano a todos los comensales. Tampoco es lo mismo combatir al extorsionador, por ejemplo, ¿no?, que le dispara al tipo del microbús, que combatir específicamente también a las barras bravas que actúan de manera de pandillas organizadas. Así que será muy interesante ver cuáles las propuestas que tienen estos gurús de seguridad de los partidos políticos que van a estar en contienda en los 2026 para combatir el problema de las barras bravas en una eventual gestión durante el próximo año. Esto ha sido todo por este bloque, y ya tenemos también acá en los estudios a nuestra invitada, a la psicóloga terapeuta, a la psicoterapeuta Suset Noriega, con quien vamos a venir a continuación para hablar un tema muy interesante que es la salud mental y las redes sociales. Quédate con nosotros, esto es Al Final del Día. Bienvenidos de vuelta con el programa, amigos. Como les anunciamos, vamos a tocar ahora un tema muy importante que es lo relacionado a la salud mental y las redes sociales. Para ello tenemos acá la psicoterapeuta y también TikToker, Suset Noriega, con quien vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Suset, al final del día. Muchísimas gracias, César, a ti y a toda tu audiencia por esta invitación, ya que el día de hoy tenemos un tema que es bastante controversial, ¿no? Porque cada uno está pegado más tiempo a las redes sociales y es algo que estalla en nuestra vida y no lo vamos a poder sacar. Correcto, efectivamente, no hay vuelta atrás.
lo que hay que hacer entonces es trabajar en adelante. A ver, vamos un poco a resumir todos estos temas que son muy amplios, definitivamente, que yo sé que la audiencia tiene mucho interés con respecto a las redes sociales y la salud mental. Primero vamos a hablar un poco de lo que es esta tendencia del coaching que se ha generalizado y que vemos que por todos lados parecen existir coaching o coaches ontológicos que aparecen, que tienen la solución al respecto, y ya llega un poco a confundir cuál es el verdadero sentido de lo que es el coaching. Entonces queremos un poco que nos aclares qué vendría a ser el coaching, Suset, y qué no. O sea, primero hay que diferenciar qué es el coaching a qué es la psicoterapia, ¿no? O sea, en el coaching tú no trabajas temas emocionales, no trabajas nada que tenga que ver con lo emocional, con aquellas limitaciones o con aquellas como que dificultades que tú estás teniendo para poder desenvolverte en tu vida de manera sana emocionalmente hablando. El coaching es una técnica que la puede usar cualquiera, si bien es cierto, pero ¿qué? Es una técnica. Yo te enseño los pasos para poder tú guiar a la persona en un proceso específico. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos coach en nutrición, pero para yo ser coach en nutrición, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Una base académica de qué es César. De nutrición, obviamente. Y ahí yo aplico la técnica del coaching. O sea, no es porque yo sea profesional, pueda hacer coaching, no, porque el coaching son un conjunto de técnicas y herramientas a las cuales uno los capacita para que tú las puedas usar en una rama específica de la cual tú ya tienes experiencia y sobre todo que tú ya tienes respaldo académico. O sea, yo porque veo unos cuantos videos no quiere decir de que yo ya sea coach, porque para ser coach y ejercer uno tiene que contar con una certificación, ¿no? Que acredite esa capacitación en el manejo de la herramienta, ¿no? Y además de eso, pues si es que yo te voy a coachear en algo en específico, yo tengo que tener ese conocimiento para yo poder guiarte dentro de tu proceso. Entonces, pues ahora es un término que también se confunde muchísimo el coaching con la mentoría, ¿no? La mentoría ya es lo que yo te digo, tú tienes que hacer A, B, C y D. Eso es mentoría, ¿no? El coaching es más un proceso en el cual uno le enseña a la otra persona ese proceso de exploración en función de qué, en función de lo que está buscando y lo que quiere para su vida. ¿Y en qué se debe que haya generado tanto impacto en las redes? O sea, ¿por qué se busca tanto? ¿Por qué aparecen tantos gurús, ¿no? al respecto? Tanto profesionales como, digamos, improvisados, espontáneos, por llamarlo así. O sea, hay todo un mercado en torno, ¿no? Yo conocía un poco de ese término hace ya varios años, pero todavía no es un término tan en boga, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando las personas? ¿Por qué requieren, buscan este coach? Lo que pasa es que todos estamos buscando fórmulas mágicas, ¿no? Fórmulas mágicas en las cuales podamos solucionar aquellas cosas con las cuales no nos sentimos de pronto satisfechos en nuestra vida. ¿Y qué es lo más fácil? Es ver y confiar en quien sea para hacer un proceso que yo muchas veces no estoy dispuesto a hacerlo. Porque un proceso de psicoterapia no es sencillo, ¿no? No es que yo voy a salir contento, porque yo remuevo interiormente muchísimas cosas del pasado, del presente y nuestros temores hacia el futuro. Entonces me enseñas a dudar de mis capacidades, a replantearme quién soy, a redescubrirme como persona. ¿Eso qué implica? Que yo empiece a mirar hacia adentro. ¿Y qué es lo más fácil ahora? Mirar hacia afuera. Y eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos cambian el enfoque y en vez de estar en el sofá un minuto diciendo, wow, ¿cómo fue mi día? ¿Qué es lo que hago? Cojo el celular y estoy scrolleando, entonces estoy apagándome emocionalmente y refugiándome en una recompensa inmediata. Y eso es lo que ahora todo el mundo busca, ¿no? Fórmulas mágicas. O sea, si yo voy a un coach de nutrición, ya voy a bajar de peso. No existe eso, ¿no? No existe. Claro. Y muchos de todos estos medios se basan en eso, en estas fórmulas mágicas que te dicen, ya, 3 sesiones después
ya tú vas a ser una persona distinta, cuando en realidad pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo vaya a ser el tiempo de cada uno porque somos seres individuales y tenemos nuestros procesos distintos. Entonces no hay que engañar también a la gente. Claro, un poco también como dicen, ¿no? De que el arte o que todo talento en general, por ejemplo, es, ¿no? Un 90%, 10% de inspiración y 90% de transpiración o esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que las personas tememos de mirar dentro? ¿Por qué no queremos mirar dentro? Porque nos da miedo, pues, enfrentarnos a cada uno de esos demonios que de pronto podamos tener, ¿no? Y estos demonios, llamémoslos, pues, a nuestros miedos, ¿no? Esas inseguridades, porque estamos muy acostumbrados a vender esta apariencia, ¿no? El tengo que ser funcional, el tengo que cumplir un estándar, cumplir un estereotipo que me está marcando la sociedad. Y conforme va pasando las sociedades, los estereotipos van cambiando y nos terminamos adaptando a lo que culturalmente se espera de nosotros y también a lo que está de moda de alguna forma, que eso es lo que hablábamos como que al inicio, ¿no? Antes de empezar la entrevista, ¿no? Es que al final tenemos todos estos tengo que o debo que pues que también terminan como que aplastándonos y nos llevan a buscar vivir realidades que no nos corresponden o a jugar e interpretar papeles para poder encajar en algunos aspectos o en algunos grupos sociales según lo que yo tengo que hacer. Y las redes sociales, ¿cómo, de qué manera nos marcan la pauta, ¿no? Hacer un fenómeno, digamos, que tiene alrededor de 15 años, más o menos, era algo con lo que no, por ejemplo, ¿no? Antes uno, en mi generación, realmente te comparabas con la televisión, era lo primero que venía, ¿no? Antes las revistas, veías los afiches y querías comprarte con la modelo o el modelo que aparecía ahí, ¿no? Ahora las redes sociales nos da todavía una variedad prácticamente ilimitada de estándares, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso afecta, por ejemplo, nuestra autoestima o nuestras propias expectativas? Bueno, hay que tener en cuenta que el problema no es la red social, ¿no? Okay. O sea, hay que tener siempre bien en claro, yo no puedo culpar a alguien o a algo o a una plataforma, ni Instagram, ni Twitter, ni Snapchat, ni WhatsApp, ni nada de las inseguridades que me puedan generar. Porque hay que tener en cuenta que yo soy la que termina comparándome con algún patrón que de pronto yo creo que debo tener, que yo debo seguir. Y ahora, ¿eso de dónde viene? De esa insatisfacción que tengo con mi persona, ¿no? Esa poca valoración. El hecho de que no nos enseñen a querernos tal cual somos y a tener esta aceptación incondicional y no tener esa necesidad de búsqueda constante de cumplir un estereotipo o de que yo finalmente pueda pues adaptarme a lo que se espera de mí y no ir en contra de la corriente, ya termina siendo como que tengo yo algo extraño y yo tengo que adaptarme y yo no soy como fulanito que tiene esto. O nos olvidamos de que muchas veces lo que vemos en redes sociales son fotogramas, ¿no? Son eventos muy específicos que tampoco nos quiere decir que la vida de esa persona pues sea perfecta o que esté todo como que en arcoíris o que sea pues el mundo de los unicornios, ¿no? Sino es que esa es la imagen que nos están vendiendo y si yo me creo al 100% eso que me están vendiendo, pues yo termino viendo como mi realidad la peor, ¿no? Pucha, está perfecto, ¿no? Son en una relación de pareja mía que sí son perfectos, en cambio yo tengo a este a mi costado y todo el día nos peleamos. Pero claro, en las redes sociales nosotros no vemos eso. Y como que ahora vivimos más o menos bajo la cultura de lo que es la tendencia, ¿no? Entonces un poco lo que tú me comentas, efectivamente, lo que nos muestran las redes sociales es una cosa y la realidad es otra, pero las tendencias terminan de alguna manera generando la idea de que eso es real, ¿no? Entonces también nos damos yo me doy cuenta que las personas en base a las redes sociales de repente tienen una percepción de la realidad que es distinta a valga la redundancia, la realidad misma, ¿no? O sea, cuando uno ya interactúa fuera de un ambiente controlado, porque la red social es un ambiente controlado, ¿no? Por ejemplo, el creador de contenido nos muestra los que nos quiere mostrar, ¿no? La imagen que nos quiere mostrar. Detrás de ello hay todo un mundo que nosotros no vemos. Sin embargo, es esa imagen la que termina de alguna manera convirtiéndose en un estándar y modelando las expectativas.
Específicamente donde se suele mostrar más el tema dramático es en adolescentes, ¿no? Donde se muestran casos, por ejemplo, de suicidios, casos de ciberbullying. Esta serie, por ejemplo, que se hizo popular en Netflix, Adolescencia, no se la pudiste ver, que me pareció que era un tema muy interesante que lamentablemente no se abordó de una manera muy clara. No, alguien que de repente no está muy al tanto de cómo funciona este aspecto en las redes, de repente no puede entender por qué eran las motivaciones del chico a llegar a cometer un crimen, ¿no? Algo tan extremo. Se dice también de que a través de las redes sociales, el internet en general, nosotros estamos, por ejemplo, sometidos a descargas de dopamina que no existían antes. Tú, por ejemplo, antes para ver la televisión tenías que ver tu programa en una hora específica, probablemente una sola vez a la semana. Y ahí esperabas hacia el siguiente, entonces había un control. Ahora tú puedes verlo todo en el momento que quieras. ¿Eso hasta qué punto sí genera un impacto en la psicología de la persona, ¿no? O sea, he escuchado eso, pero tú que eres especialista, o sea, ¿qué tanto es el impacto de estar sometido a esta constante ataque de dopamina? Ay, nos genera una adicción terrible, ¿no? Y nuestro cerebro que busca dopamina, 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 dopamina. Entonces, ¿por qué? Porque la dopamina es ese neurotransmisor que nos da recompensa, que nos hace sentir bonito, que nos hace sentir así súper rico. Entonces, ¿tú qué vas a querer? ¿Algo que no te va a sentir bien o algo que te va a sentir bien? Entonces, yo prefiero negar mi realidad y no enfrentarme a los problemas y me desconecto, ¿no? Me desconecto y miro y miro y miro. Entonces ahí tengo dopamina, dopamina, dopamina y soy más feliz. Pero también eso me desconecta, ¿no? Me desconecta porque si yo estoy necesitando como que este rush de dopamina para yo poder sentirme mejor, ¿eso qué significa? Que yo no estoy procesando mis emociones de manera adecuada. Y nuestras emociones siempre nos avisan de algo, César. Nuestra emoción es como que la respuesta de nuestro cuerpo que nos dice, tú estás experimentando algo que es importante para tu vida en función de la intensidad en que lo sintamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si de pronto ha llegado un momento en el cual yo tengo esa emoción de que estoy sumamente agotada y no lo resuelvo? Y entonces empiezo, ¿no? Sí, TikTok, Instagram, ya está. Llega la hora de dormir, me echo a la cama y mi cabeza empieza con este taca, 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 que es producto de la ansiedad, ¿no? En donde yo estoy pensando, ¿y si lloviera? ¿Y si lloviera? Entonces ya que tenemos problemas de sueño. Claro. ¿Por qué? Porque yo no me siento a procesar, ¿no? O me despierto en la noche porque tengo estos picos de cortisol y me despierto angustiado, tengo pesadillas, tengo taquicardia. Siento malestar corporal, ya manejo con dolor del cuello, tenemos el bruxismo y todas esas cosas se están dando porque nosotros no nos estamos dando ese tiempo de procesar nuestra emoción y la pagamos recompensándonos, ¿no? Gente que la recompensa con TikTok o también pues la recompensa con chocolates o con comida o con cualquier cosa que nos pueda generar esa satisfacción inmediata, ¿no? Ese es el ya, lo quiero ahorita, lo necesito. Ahora, pero esto, digamos, ¿es una cuestión de naturaleza humana o es una cuestión de tiempo? Me refiero a que yo escucho también, disculpa que vuelva otra vez con lo mismo, pero no a los gurús en las redes y dicen de que esto es porque tenemos una generación débil, que las generaciones no son fuertes como antes, entonces por ende nos dejamos llevar por la recompensa inmediata, ¿no? Pero ¿es algo de los tiempos o es algo de la naturaleza humana? Es decir, antes tal vez, digo yo, no nos dejamos llevar por esas recompensas inmediatas porque no existían tantas, pero ahora que las tenemos a nuestra disposición, ¿no? Por ejemplo, yo antes, un poco que comentabas esto del scrollear, yo hace unos años me quedaba haciendo el zapping en la televisión, ¿no? Entonces era mi forma de quedarme dormido. Y podía quedarme dormido en 5 minutos, si estaba aburrido podía pasarme horas, ¿no? Y se me descompensaba el sueño, que es otro tema. Ahora eso sucede... Para que vayas a psicoterapia también. Gracias por el diagnóstico. Entonces, ahora pasa esto con el teléfono, ¿no? Estás todo el tiempo y es algo brutal. La gente incluso prefiere eso hasta las mismas relaciones humanas, ¿no? Sí. Pero como tú misma me comentabas, no se trata de satanizar a un aplicativo, ¿no? Sino la relación que tienes tú. Entonces, quizá las redes sociales simplemente lo que han hecho es no crear nuevos problemas, sino exponer propias falencias o actitudes de nuestra naturaleza humana, de nuestra psique tal vez.
Lo que pasa es que nos facilitan las cosas, ¿no? Antes, pues, si estabas como que medio bajoneado y no tenías nada que hacer en tu casa, pues te motivaba que tú ibas y buscabas a tu vecino, ¿no? Entonces le tocabas la puerta a tu vecino, vamos a jugar una pichanguita, entonces ya unos minutitos y ya como que te activabas y tu cuerpo, al tener esa energía, también tenía esa dopamina, esa serotonina, y ya regresabas como que a la calma. En cambio, ahora el mismo ritmo de vida que tienen, pues las cosas hacen que sean de pronto mucho más complicadas. Y si tenemos lo inmediato, porque ya el amigo muchas veces no vive en la misma cuadra, entonces si lo tenemos más inmediato lo tomamos, ¿no? Lo tomamos, pero también esto tiene mucho que ver con que nosotros estamos recién en un proceso pues de adaptación, ¿no?, al uso de toda esta nueva tecnología. Todavía no tenemos conocimientos claros, si bien es cierto ya hay investigaciones de cómo puede impactar el uso de redes sociales y el uso de toda la inteligencia artificial en nuestras vidas, pero todavía no tenemos pues esos estudios longitudinales de aquí a 25 años, ¿no?, para ver realmente cuál sea el impacto que vaya a tener eso. Entonces estamos como que en proceso de adaptarnos y en proceso de empezar pues a también hacernos más conscientes de qué cosas deben de ser prioritarias para cada uno en nuestra vida y la forma en cómo estamos manejando cada una de nuestras redes sociales. Claro. Bueno, ya me aseguraste que efectivamente no es algo sano eso de perderte, ¿no?, las horas de sueño, sumergirte, ¿no?, en la vorágine. Ahora esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que yo hice un TikTok, ¿no?, que si estás cansado, duerme, pues, ¿no? Es que es así de básico. ¿Por qué tenemos que estar diciendo, se nos cierra el ojo de cansancio y queremos estar pegados o a la serie? ¿Para qué? ¿Para tener tema de conversación al día siguiente? ¿Por qué? Porque estamos buscando la validación, porque estamos queriendo cumplir un estereotipo social. No la vi, pues, ¿por qué? Porque no quise. Claro. Y es así de fácil. Ahora, por ejemplo, Suset, como una respuesta a eso, hay muchos padres, yo me incluyo, ¿no?, que sugerimos de que los chicos, los menores de edad, no es conveniente que tengan redes sociales. No acceso a lo que es internet en general, porque es todo un mecanismo también para estudiar, investigar, etcétera, pero las redes sociales, ¿no? Pero sin embargo, ya, o sea, tú cuidas a tu hijo hasta los 17 años, pero pues a los 18 años entra otra vez al mundo de las redes sociales. Entonces el punto es, ¿cuál vendría a ser, desde la psicología, una relación sana entre el individuo y las redes sociales? A ver, primero que si tú ya recién lo dejas entrar a los 17 años a redes sociales, eso significa que ya lo mataste socialmente también. ¿Cuántos años? Okay. Porque ten en cuenta que ahora los chicos se comunican por Snapchat, ¿no? O sea, el Snapchat es como que, de pronto para lo que es para nuestra generación, pues el WhatsApp, ¿no? Correcto. Otra generación un poquito más joven de pronto es el Instagram, ¿no? La generación de ahora usa puro Snapchat. 24 horas ya la conversación fue, ¿no? Todo lo que me mandaste ya fue. Entonces, si es que yo limito, o Discord también usan ahora muchísimo, y ahora si yo le privo esa experiencia, le estoy privando también de una forma de socialización que ahora está muy normalizada. Entonces, a los 13 años, mi hijo no tiene celular, no tiene redes sociales, porque yo lo estoy cuidando. Bueno, pero lo van a incluir dentro de las actividades sociales. Claro, me entiendo. ¿No? En las vacaciones, ¿cómo se va a comunicar? Todo el mundo está jugando Play en línea. Es que él no tiene Play. O sea, también es el hecho de que nosotros de pronto queramos tener educaciones muy tradicionales, también no es saludable, porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a la forma en cómo se está dando nuestra sociedad ahora. Por ejemplo, claro, yo soy comunicador y también yo he tenido también esos a veces dilemas con el uso de redes, pero he dejado de usar redes 2 días y me he perdido un montón de cosas, porque como soy comunicador es un medio donde me informo, ¿no? Me actualizo, entonces siento que como si hubiera estado fuera del mundo prácticamente, ¿no? Pero entonces, ¿cuál vendría a ser, como te preguntaba, la relación sana? O sea, ¿cómo podríamos más o menos medir si es que hay algún tipo de indicador de que tu relación que tienes con el uso de redes sociales está dentro de lo sano psicológicamente? Primero hay que ver el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo en el cual yo uso. El tiempo promedio que se recomienda en redes sociales es de 30 minutos. 30 minutos. Estamos hablando como factor recreativo, ¿cierto? Recreativo, claro. ¿no?
Ahora, pues tú en tu caso de que tú eres comunicador, sí es de pronto distinto, ¿no? Pero lo usual, lo recomendable es que sea 30 minutos y que yo sea consciente también del tipo de contenido que yo quiero ver. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, no es de que tengo que ver si es que este contenido está siendo relevante para mí y qué impacto está teniendo, ¿no? Y entonces es como que también ser muy conscientes y tener este automonitoreo constante. De que haces, porque yo me acuerdo que hace un tiempo atendí a una chica y me decía, Susana, estoy harta, porque ella llegó al consultorio porque empezó a tener ataques de pánico y en la medida en la cual fue avanzando en la terapia, pues fue mejorando y mejoró y mejoró y llegó un momento en el cual ella empezó a buscar información, producto también de su ansiedad y de pronto uno le decía A, el otro B, el otro C, el otro D. Entonces cada uno tenía una fórmula distinta y ella dijo, no quiero saber nada de esto porque no me está ayudando. Entonces ella tuvo que establecer ese límite para no usar, ya no tener ese contenido que ya no le beneficiaba. De acuerdo. Entonces ser muy conscientes del impacto que tiene ese contenido para con nosotros y si es que me está ayudando de alguna manera, ¿no? Si me ayuda a relajarme, de pronto ya, ok, está perfecto, ¿no? No sé, pues a mí me encanta, por ejemplo, ver perros, ¿no? Bulldogs, ¿no? Son los gorditos, súper lindos. Claro. Entonces eso me relaja, pero tampoco no me voy a pasar 3 horas viendo eso, ¿no? Porque se supone que tenemos que priorizar también otras cosas en nuestra vida. Y al final es eso, la red social te puede acompañar, el celular te puede acompañar y puede ser una forma en cómo tú conectes con todo tu entorno, pero uno no tiene que como que meterse a 1000% y consumir todo lo que le den, sino empezar a escoger qué contenido me suma y de pronto qué contenido no me está siendo valioso. Claro, ¿no? Filtrar también el algoritmo, ¿no? Este tema del algoritmo es algo también, bueno, fascinante, un poco espeluznante también porque, por ejemplo, yo tenía entendido que, investigando un poco sobre Instagram, cuando Instagram surge era prácticamente una red entre comillas familiar, ¿no? Buscaba que las personas, los usuarios compartan sus experiencias inmediatas con gente de un entorno muy cercano, ¿no? Una reunión, un evento, qué sé yo. Pero con el tiempo, cuando los dueños, los creadores, mejor dicho, de Instagram venden a Meta, que es la compañía, ¿no?, de Facebook, es que Facebook empieza a implementar de manera salvaje este tema del algoritmo. Entonces te empieza a bombardear, ¿no?, por tus lados quizá más entre comillas débiles. Entonces, donde tú originalmente no veías un sano esparcimiento, un momento de distracción, de pronto ya se te iba complicando porque te dan más información complementaria como para engancharte más, pero no solo eso, ¿no? También una vez conversando con un experto en tecnología me comentaba de que el algoritmo no solamente te busca tus filias, sino tus fobias para generar una reacción. Entonces, si tú, por ejemplo, por decirlo así, tienes una tendencia política, no solamente te van a aparecer las noticias relacionadas a esa tendencia, sino en contra. ¿Para qué? Para buscar tu reacción, porque yo supongo que las emociones venden. Efectivamente, es a lo que voy, ¿no? O sea, cuando tú ves también el hecho de querer ver, por ejemplo, un comentario de una persona completamente desconocida y querer responderle y pelearte con una persona desconocida, ¿eso a qué responde? O sea, y hay gente que puede pasar ahí horas, ¿no?, discutiendo con una persona completamente X. Sí, es que ahí hay que analizar, pues, por muchos factores, ¿no? Tiene que ver mucho con el control de impulsos, ¿no? Con el hecho de que también los comentarios no los tomamos de manera personal. De acuerdo. O sea, estás hablando, pues, y al final es eso, aprender un poco a bajarle el calibre a las cosas y darnos cuenta que lo que nosotros vemos en redes sociales cuentan experiencias, cuentan historias de la misma persona que muchas veces no tienen que ver con nosotros, a pesar de que de pronto nos podamos sentir identificados con algunos aspectos. Correcto. Pero no es que nos estén hablando de nosotros, están hablando de cosas generales o cosas que les han podido pasar. Entonces, cuando yo empiezo a marcar esa diferencia entre lo que es del otro y lo que es mío, también puedo tener una perspectiva un poco más objetiva que me va a ayudar a que yo pueda discernir entre lo que yo puedo tomar y lo que de pronto no. O sea, si es que yo veo un comentario en el cual pues, me produce mucho coraje, ¿para qué le voy a dar más importancia? Claro. Si no es que lo paso, ¿no? Lo paso, pero yo tengo que tener esa capacidad y esa de análisis y ese manejo emocional para no sobre reaccionar. Porque cuando el momento en el cual yo piso el palito y empiezo a sobre reaccionar,
pues eso me va a pasar en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Entonces me voy a terminar peleando luego con mi jefe y con todo el mundo. Claro, se puede replicar, ¿no? Entiendo, ser una tendencia. Sí, es interesante lo que tú dices, ¿no? Yo también me pongo a pensar, a veces, claro, que hay detrás de esa persona que todo el tiempo está ahí buscando la pelea, que responde a todos los comentarios de manera inmediata, o sea, parecía que estuviera pendiente. Y cómo emocionalmente, porque debe haber algún tipo, definitivamente, de reacción, ¿no? O sea, porque es la idea de sentirte afectado o señalado por una persona a la que no conoces, ¿no? Y con esto quiero entrar un poco a lo que viene a ser el tema de las relaciones humanas, tanto sentimentales como interpersonales en general, ¿no? Y cómo se han visto afectadas por estas nuevas tecnologías. Tenemos por un lado tendencias de aislamiento que antes, por ejemplo, eran muy comunes en países asiáticos, ¿no? Se hablaba mucho de que en Japón, que en Corea, qué sé yo, que los suicidios, que la gente que prefiere vivir prácticamente frente a su computador y no salir. Pero esto ya lo estamos viendo en Occidente, ¿no? Que era algo que tal vez no habíamos reparado mucho en eso. Entonces, ¿tú crees que la gente encuentra mayor seguridad emocional en interactuar por las redes y hacer una vida social por redes antes que de manera vivencial? Por supuesto, es más seguro, porque te escondes, ¿no? Ok. O sea, te estás escondiendo. ¿Es una sensación de seguridad o realmente es más seguro? No es que sea más seguro. O sea, es una sensación, claro. O sea, en realidad puede ser más seguro porque no vives. Correcto. O sea, no vives, no te muestras. Estás como que tú vendiendo una imagen de lo que quieren que los demás sepan de ti. Y tal vez te expone, evitas ciertas circunstancias de rechazo. Claro, te estás cuidando. O sea, es un cuidado patológico, obviamente, ¿no? Un cuidado patológico. No estamos hablando de que sea una cosa saludable que yo pueda hablar con 100 personas en redes sociales y que no tenga la capacidad de tener un one-to-one, ¿no? O sea, de conversar algo directamente con alguien. ¿Y cuándo cuidas patológico? Perdón, Susana, me interesaba ese término. O sea, lo que pasa es que cuando sale dentro de los patrones, ¿no? Dentro de los patrones que estadísticamente nosotros manejamos. O sea, ¿qué es lo normal? Es que tú prefieras socializar. El ser humano es un ser sociable por naturaleza y no hay nada más agradable que mantener una conversación con una persona por la cual tú tienes afecto, una persona a la cual tú valoras. Pero al final, si es que tú no tienes esa capacidad de establecer esa conexión o le evitas por miedo, porque el miedo pues termina paralizando muchísimas veces de establecer conexiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me critiquen, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que no me acepten, tengo miedo a que piensen que de pronto soy rara. Entonces son tantos nuestros miedos que nos llevan a que nosotros terminemos pues aislándonos de toda la sociedad. En cambio, en la red social, si tú me dices algo que a mí no me gusta y yo no sé cómo manejar, ¿qué hago? Te bloqueo. Así es. Y ya está. No es que exista ninguna otra posibilidad, ¿o no? Entonces, por ese lado te decía que para esas personas que tienen estos miedos puede resultar más seguro, pero a la larga ya está probado que el hecho de que nosotros nos aislemos del contacto real y que nos metamos solo en redes sociales, por más de que sintamos que tengamos 1000 amigos, igual termina generando ansiedad y termina generando pues depresión, ¿no? Y además de que también lleva pues a tener cuadros disociativos, ¿no? En donde hay gente que se mete a estas plataformas y tienen estos juegos en línea y tienen otros papeles a través de los juegos en línea. Claro, se suman roles. Y viven una realidad totalmente distinta, ¿no? En donde pues yo aquí, en mi realidad humana, no tengo... De pronto no tengo trabajo, pero no sé, pues en la realidad online sí tengo un súper trabajo. ¿Y eres partidaria de lo que viene a ser las terapias online, de lo que viene a ser el uso incluso de IA? Mira, el online funciona, sí funciona, ¿no? O sea, yo atiendo online, tengo pacientes que están en Australia, en Madrid, o sea, sí facilita muchísimo el uso de la tecnología porque acorta distancias, ¿no? Pero también hay que evaluar qué casos se pueden manejar y qué casos de pronto no. Por ejemplo, si estamos hablando de que se le va a hacer un proceso de psicoterapia a un niño de 8, 9, 10 años, mentira, no va a funcionar a la larga, porque el tipo de interacción es distinta, ¿no? O sea, yo no me siento y hablo con un niño
un proceso de psicoterapia, pero de pronto que con un adulto que no tiene mayores problemas de socialización y de expresión emocional, sí se puede construir una relación, ¿no? Ahora, el uso de la IA, yo lo he estado probando para generar autoexploración emocional y autoconocimiento, pero todo el contenido y las preguntas son guiadas y las trabajamos luego en la sesión. Porque no se puede dejar la información al aire, ¿no? Ahora son preguntas para autoconocimiento, más no para resolución de las situaciones, porque ya la resolución de esas situaciones sí de pronto se tienen que llevar más a un dentro del proceso ya psicoterapéutico. ¿Y los diagnósticos? Imagino que tampoco no sería muy preciso. O si una IA te podría dar un diagnóstico, ¿tú crees? Más o menos válido. Mira, en los temas psicológicos, cuando nosotros hacemos una evaluación, no solamente vemos el contenido verbal o la descripción sintomatológica, sino también es un proceso de evaluación de la forma en cómo uno se expresa, la postura, la forma en cómo uno se desenvuelve. Claro. Entonces tenemos muchísimo contenido no verbal que la IA no puede descubrirlo, porque la IA no te va a preguntar, en ese momento estás sonriendo, en ese momento estás enojado. Claro. O es más, frente a una pregunta que tú le haces y que la persona mira y voltea y baja, entonces a mí ya me está dando información. La IA no se va a enterar de esa información no verbal, entonces de pronto sí puede dar como que un diagnóstico, ¿no? Pero el diagnóstico no te define. Entiendo. Sino que va mucho más allá de todo eso. Así es. Ahora estamos viviendo un fenómeno internacional, global, mejor dicho, que se conoce como invierno demográfico, esa es la palabra, ¿no? Y que incluye 3 aspectos, ¿no? El primero viene a ser la baja histórica de lo que es el matrimonio, lo que es la natalidad y lo que son incluso la sexualidad, las relaciones sexuales, ¿no? Ambos demostrados, al menos, bueno, sustentados por estudios de diferentes universidades que se han podido incluso contrastar, no son datos al azar, que parecen indicar que claramente hay una tendencia. Entonces, se ha tratado, ya hay diferentes académicos que tratan de dar una explicación al respecto, ¿no? Hay algunos, bueno, que han dicho, bueno, el factor económico, el hecho de que tal vez en estos tiempos, por ejemplo, tener una vivienda propia, uno lo tiene a los 35, 40 años, mientras que antes uno ya se independizaba desde los 20 y tantos, ¿no? Hay diferentes factores, también hay quienes involucran directamente lo que es la tecnología, el uso de tecnologías, a que la gente ya no quiera interactuar. En lo que viene a ser específicamente, hemos hablado un poco en general de relaciones humanas, pero ya relaciones sentimentales, también había un replanteamiento. Desde algo tan elemental como por ejemplo un Tinder, un Badoo, que antes no existía, que es una forma de conseguir, ¿no? Parejas que antes eran impensables, pero también nuevas inseguridades, nuevos rituales, ¿no? Por ejemplo, si no colocas la foto de tal aniversario, esto significa que la pareja puede decir que no la querí, que no la quieres, ¿no? Es una situación que de repente antes no existía. El hecho también de controlar lo que hace la pareja también en las redes, por ejemplo, ¿no? Antes de repente, bueno, podías controlar con quién hablaba por teléfono, pero ahora estamos hablando incluso de repente de qué es lo que busca la persona en las redes, a quién busca, las conversaciones mismas, por ejemplo, y no te hablo de con un posible amante, sino con las mismas amistades, ¿no? Entonces, hay parejas que de repente tienen la idea de que todo tiene que ser transparente y eso significa tener las claves, por ejemplo, y no sé, ¿no? Desde mi punto de vista creo que el saber absolutamente todo de una persona, para mí no me resulta muy sano. Y cuando me refiero a saber absolutamente todo, no me refiero necesariamente de repente a temas básicos, saber si una persona, qué sé yo, pues si estás casada y esa persona no tiene otra familia, bueno, eso es algo muy importante, pero saber lo que habla específicamente tu pareja con su amigo, con su amiga, por ejemplo, ¿no? Tu esposa o el esposo. No sé, o sea, necesitamos saber toda esa información, necesitamos realmente saber toda la historial de búsqueda ¿es necesario? ¿Cuál es el límite? No es necesario, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es ¿por qué lo hacen? Ok. Porque eso no dice tanto de la pareja, sino dice más de mí mismo.
¿no? O sea, ¿qué estoy buscando yo calmar en mí a través de esas búsquedas, a través de chequear de manera constante si ha cambiado de seguidores, si alguien nuevo lo está siguiendo o alguien nuevo lo está siguiendo? A quién da like, a quién no da like. O quién le da like. Correcto. ¿Por qué? Pues estoy buscando validación, ¿no? O sea, estoy buscando pues también validación, primero validación hacia mí mismo, en el sentido de que, o sea, es como que yo soy la única. Estoy buscando yo sentirme más segura a través de que, a través de verificar constantemente de que no me van a cambiar porque yo soy válida. Porque también pues está como que muy potenciado el hecho de tener estas relaciones desechables. Okay. ¿No? En donde la gente no quiere establecer un vínculo afectivo. Entonces, cuando se empieza de pronto a establecer ese pequeño vínculo afectivo, es como que si se aferrasen a algo y no lo quisieran soltar por nada, producto de esa inseguridad, del miedo de sentirse perdido. Entonces, al final, pues te lleva a querer controlar a la pareja, a querer stalkear. Ahora, todos tenemos pues una vida privada, ¿no? Y tenemos nuestro propio mundo interno en donde tenemos nuestros miedos y nuestros conflictos, que de pronto no los podamos tampoco compartir con nuestra pareja, porque no es por un tema de que no haya confianza, sino es porque tampoco no queremos muchísimas veces es de que nos vean tan vulnerables, ¿no? Porque también pues tengo que, ¿no? Y el caso de los varones es como que mucho más fuerte todavía, porque como que el rol masculino tiene un papel en nuestra sociedad peruana que cumplir, ¿no? O sea, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser el proveedor, yo tengo que... Entonces imagínate que mostrarse como que hiper vulnerable frente a su pareja los lleva también a pensar, ¿y qué va a decir? Entonces, ¿qué hacen? Conversan con una amiga y con la cual de pronto sí, pues, ¿no? No tengo necesidad de que cambie esa percepción de macho alfa dominante que soy, y entonces me puedo sentir más cómodo conversando con ella. ¿Y qué opinas de esta polaridad, ya que lo mencionas, que vemos ahora en las redes, ¿no? Existe por un lado lo que le llaman la manósfera, ¿no? Que es el grupo de comunidades que pretenden supuestamente dirigir hacia el hombre, recuperar la masculinidad, que salen con toda una serie de preceptos desde, por ejemplo, efectivamente el esconder las emociones, hasta incluso hacer campañas contra la masturbación, por supuestamente eso atenta contra la masculinidad, ¿no? Y por otro lado también tenemos ya, que viene de antes, tendencias más bien feministas también muy variadas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, las feministas clásicas, que si no es de un hombre, o un grupo de contenido para mujeres, no sé si escuchó que llaman las mujeres de alto valor, ¿no? Que más bien es la mujer que no debería estar con un hombre que no le pudiera proveer todo, que no pudiera ajustarse justamente a esos estándares que cada vez por el mismo ritmo de vida se vuelven un poco más difusos, ¿no? Ya cada vez existen, me parece más que blanco y negro, términos grises, ¿no? Entonces, este tipo de polarización de sexos, de género, ¿tú crees que es algo, digamos, de un contexto social o también refleja algo de las emociones mismas del individuo como tal? Hay que tener en cuenta que primero también son parte de modas, ¿no? Esto de el hecho de ser de alto valor. Siempre hemos sido de alto valor. Claro, ¿qué es alto valor? ¿No? Claro, o sea, siempre hemos sido, las mujeres siempre hemos sido de alto valor. Es otra cosa que en la forma de expresión va cambiando a lo largo del tiempo. De acuerdo. Ahora, el caso de los hombres es distinto, porque a los hombres sí se les enseña a reprimir sus emociones cuando son pequeños, ¿no? Pero no es saludable. No es saludable reprimir, porque lo que yo reprimo emocionalmente, pues termina canalizándose de una manera inadecuada. Entonces, que a través de actos de violencia, explosiones de ira, o de pronto ya nos vamos al otro extremo, que es depresión, insatisfacción constante. Entonces, eso tampoco no es saludable, ¿no? Sino, lo saludable es en realidad encontrar un equilibrio en donde ni mujeres ni varones pierdan su valor, finalmente, ¿no? El hecho de que somos distintos, también tenemos que aceptarlo, pues, porque no somos iguales. ¿Y las expectativas cómo las manejamos? Relacionado también al tema de relación de pareja y redes, ¿no? Porque, claro, puedes ver en la red social de tu amiga, de tu amigo que, mira, mi amiga, pues la mujer se acaba de ir a Francia, a París, se acaba de ir a Egipto, ¿no? Nosotros no nos vamos de borracho.
Entonces, tipo de comparación. Y también el hombre de repente puede agarrar y ver toda una serie de estereotipos físicos, prototipos de la mujer que de repente no son para nada el común, ¿no? Y también sentir ese vacío con respecto a su pareja, justamente un poco por los roles, ¿no? O sea, el tema de la mujer, cuando el hombre quizás no es lo suficientemente proveedor a comparación de otros hombres en otras parejas, y el hombre también cuando ve que la mujer de repente no se cuida lo suficiente, no tiene el atractivo que tienen otras mujeres que ve en redes, ¿no? Entonces, le preguntamos para qué te casaste, ¿no? En ambos lados. En ¿cierto? ambos lados. Claro. Claro, aplica para los dos. O sea, si tú querías casarte con alguien que te lleve a X, Y, Z, pues ¿qué haces con él? Entonces aquí viene esta reconexión, ¿no? O sea, que yo tengo que reconectar con aquello que me atrajo a mi pareja, ¿no? Y va por el hecho de que pueden ser cosas materiales o que pueden ser cosas físicas. Entonces yo me conecto nuevamente y recuerdo, ¿no? ¿Qué me gustó? Ok, pues no tenía el cuerpo de... Entonces te decía, o Marilyn Monroe, pero debe de haber tenido algo que a ti te gustó. Entonces, ¿por qué no conectar con eso? ¿No? Y también pues empezar a que ya, esto es lo que yo veo, sí, qué bonito, y de pronto pues sí, puede estar dentro de mis fantasías. Ok. Pero es que quedan en eso, ¿no? En el mundo de fantasías, pero yo no desvalorizo, lo que es mi realidad y lo que yo tengo. Claro, perfecto. Ahora, en la medida en la cual haya más desconexión entre la pareja y haya también algo que influye muchísimo es esa sensación de seguridad que yo puedo tener, ¿no? De el por qué yo te escogí. Si yo no tengo claro por qué te he escogido, o si es que yo te escogí para llenar un vacío, yo voy a estar en esa constante búsqueda de qué hago aquí si yo podría haber conseguido algo mejor. ¿Y qué opinas de que se estén dando en estos tiempos, presentándose, digamos, nuevos modelos de pareja frente a lo que era la pareja tradicional? ¿No? Bueno, pueden ser relaciones abiertas, pero diferentes términos, ¿no? No únicamente relación abierta como tal, ¿no? También, bueno, claro, podemos ir por un lado, relaciones abiertas, los intercambios, pero también otro tipo de relaciones como, por ejemplo, se están poniendo de moda ahora parejas estables formales, pero que dicen no vivir juntos, ¿no? A pesar de que llevan una vida estable, justamente porque consideran que el vivir juntos se viene contaminando, generando un factor más de estrés, a pesar de que son parejas monógamas y todo eso, ¿no? Es fin de semana. Claro. Las relaciones de fin de semana. Como una forma, claro, pero dentro de una relación, como te digo, sí es estable, ¿no? Claro. O sea, no hay una exclusividad por lo menos, ¿no? Claramente marcada, ¿no? Entonces, es algo sano, porque hay también quienes dicen más, no, que el amor es uno, ¿no? Que es el matrimonio, finalmente, ¿no? Formar la familia, o esos tipos de modelos también pueden ser emocionalmente saludables, dependiendo cómo se manejen. Al final depende de cómo cada uno decide vivir su experiencia. Somos seres totalmente distintos y lo que le funciona para unos no necesariamente para otros. Entonces aquí ya depende de la manera en que como cada pareja decida definir la forma en que quiere vincularse, ¿no? Y todo está bien en la medida en la cual nosotros no afectemos a los demás y no creemos confusión con nosotros mismos o no nos generemos insatisfacción o de pronto no aceptemos para complacer al otro. De acuerdo. Mientras que las cosas estén claras, las cartas estén sobre la mesa y las cosas estén bien definidas, pues eso funciona porque las relaciones de pareja son de dos. Inclusive las poliamorosas tienen sus propias reglas y sus propias cosas que funcionan para el poliamor, ¿no? Pero es eso, tiene que funcionar para todos y no tiene que generar insatisfacción, sino que por el contrario nos genere esa sensación de felicidad y esa idea de acompañamiento que se busca en una relación de pareja. Y un posible desbalance de poder, es decir, siempre yo he escuchado desde chico, ¿no? Eso de que en las relaciones siempre hay alguien que ama más, que quiere más, ¿no? Entonces, por ende, quizá un segundo que tiene más temor a perder la relación. Bajo una situación así, la persona, en todo caso, si es consciente y maquiavélica, o sea, de ese poder, puede, por ejemplo, darse el lujo de desafiar ciertos límites porque sabe que muy probablemente la otra persona lo vaya a aceptar. Pero no se da eso de manera al revés, ¿no? O sea, otra persona, como sabe que está más necesitada dentro de la relación, ni siquiera se va a atrever, ¿no? A pasar esos límites porque sabe que no se los van a aceptar, ¿no? Al menos que vaya de acuerdo con el pensamiento
¿no? Entonces, ¿cómo manejamos un poco ese tema del poder, que no se nos vaya de las manos al que lo tiene, ni el que no, y el que no lo tiene también sepa de alguna manera, o sea, o que sienta que no lo tiene, tratar de equilibrarlo, no poder ser una posición de, bueno, entonces acepto todo lo que me dice mi pareja para no perderla, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que el momento en el cual yo empiezo a aceptar todo lo que el otro me dice, es porque mi autoestima está en el piso, ¿no? O sea, no tengo yo valor como persona. Okay. O sea, en el momento en el cual yo dejo que alguien me pisotee, es porque me muero de miedo, porque no tengo la capacidad para manejar este tipo de situaciones. O sea, esa es una red flag así. Y si es que al otro lado yo tengo a una persona que dice, ah, sí, que está, no sé, hablemos de una chica que está súper templada de mí, que va a hacer lo que yo quiera, y yo puedo hacer con ella y, no sé, pues engañarla, igual siempre me va a perdonar. Eso está diciendo más de ti, de qué tipo de valores tienes, y en realidad quieres a la otra persona, pero cuando uno quiere no lastima. Claro. ¿No? Cuando uno quiere, cuida. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué haces ahí también? ¿No? O sea, ¿qué haces ahí? Pues, o sea, también porque tú de pronto te estás conformando con algo que no quieres. Ahí hay que evaluar también ya pues otras características de personalidad, ¿no? Porque se junta mucho, por ejemplo, personalidades tipo histriónicas con personalidades narcisistas, ¿no? Busca, y el otro castiga, entonces desvaloriza y aún así siguen como que súper pegados. Y es tan común ese tema de la pared del narcisista tóxico, porque también es algo que lo escucho por todos lados, y que algunos psicólogos incluso dicen que se le está ya haciendo la moda de llamar narcisismo a todo, aunque no sea necesariamente el caso, ¿no? Hay tantas parejas narcisistas, o muy brevemente, ¿cómo identificar algunos rasgos? Una persona narcisista es muy egocéntrica, ¿no? Cree que manipulando para conseguir lo que quiere es lo más saludable, pero existen algunos rasgos, es que no existe ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque yo soy el sol, yo todo me lo merezco, entonces que tú no te merezcas nada, pues es tu tema, ¿no? Porque yo sí me lo merezco. Es una persona muy estratégica, muy manipuladora, pero todo en función de sus propias, de la satisfacción de sus propias necesidades, ¿no? De las cosas que quiere. Y para un poco ir terminando con los temas, cerrando algunos puntos, un factor que está súper en boga, no se habla mucho de la depresión, ¿no? Como la principal enfermedad del siglo XXI, etcétera, pero eso es, tú que, bueno, has estudiado psicología, que puedes haber visto corrientes anteriores y las corrientes que están actualmente, ¿es que realmente ahora vivimos más deprimidos o que se ha visibilizado más ese sentimiento, esta enfermedad que es la depresión, que antes era un tema tabú? ¿Estamos más deprimidos o simplemente se ha visibilizado más? Mira, es que se ha visibilizado, sí, porque existe más conocimiento, ¿no? En la medida en la cual tengamos más conocimiento, somos mucho más propensos. Ahora, ya no es tabú como antes, eso también hace que exista mayor expresión y mayor búsqueda de ayuda. Por un lado. Y por otro lado es que también tenemos factores que influyen a que existan mayores índices, ¿no? El tipo de alimentación que está cargada de carbohidratos y grasas saturadas, que muchas veces no es la más adecuada. Por ejemplo, es muy poca gente la que consume frutos rojos, entonces que el nivel de vida, ¿no? El estrés también influye. Esa sensación de compararnos con fantasías que vemos en redes sociales también frustra si no las manejamos de manera adecuada. Entonces también tenemos más estímulos. Yo creo que finalmente, de manera muy personal, opino que es una mezcla de factores. Eso no quiere decir que la depresión no haya existido antes, ¿no? Sino es que de pronto sí, siempre ha existido, pero eso no significa que ahora también nos estemos como que descuidando de alguna forma en nuestros estilos de vida, que también hacen que se incrementen las probabilidades, ¿no? De que ese nivel de insatisfacción también se incremente. ¿Y tú has observado, o mejor dicho, tú has tenido pacientes que han tenido casos de depresión relacionados tal vez desde el hecho del sobreuso, la exposición de redes sociales, ciberbullying, por ejemplo, celos también ocasionados también a lo que pasa es que generalmente tú no ves en consulta cosas individuales, porque no es que la red social te cause depresión. No, sino es que viene esta previa con la que tú ya vienes, ¿no? O sea, tú ya vienes con una previa, tú ya vienes como que con una carga que te lleva a que tú no manejes las cosas de manera adecuada, y eso hace que tú tengas de pronto una depresión que sea clínicamente significativa. Entonces, no podemos hablar de un factor único,
sino es de un conjunto de factores, porque los temas en salud mental no son A y B, ¿no? O sea, A más B igual C, no, sino estamos hablando de factores familiares, de desarrollo, biológicos, de las formas de interacción. Entonces son muchas cosas que terminan influyendo para que se den algunas cosas, ¿no? ¿Y qué opinas de la psiquiatría como complemento a la terapia de la psicología clínica? Existen casos en los que sí se amerita totalmente, ¿no? Cuando tenemos pues mucha desregulación a nivel bioquímico, la psicoterapia no va a hacer nada. Necesitamos nuestro ayudín. Claro. ¿No? Entonces para eso están siempre nuestros amigos los psiquiatras, como que para que les den ese toquecito que necesitan, porque si no, es como que no tuviésemos esa energía para continuar con el proceso psicoterapéutico. Pero el diagnóstico debe partir de la psicología, ¿verdad? Ya tú sabes que el año pasado eso te da para todo un programa más, pero el año pasado había una controversia, ¿no? Que justamente el Colegio de Psicólogos estaba como que peleando en el proceso. Perfecto. Suset, dinos por favor, la gente que quiera un poco ver tu contenido, tus temas de psicología, dónde te pueden ubicar, seguirte. En redes sociales estoy como Suset Noriega, tanto en TikTok como en Instagram, y consultas en el Instituto Médico Miraflores. Perfecto. Suset, muchísimas gracias por estar acá. Esperemos que no sea la última vez porque hay temas mucha leña por cortar con respecto al tema de la salud mental en estos tiempos. Y nada, esperamos volverte a tener de vuelta acá. Muchas gracias, César, a ti y a toda tu audiencia por estar esta noche, ¿no? Contigo y con todos. Muchas gracias. Bueno, y esto fue todo en nuestro episodio de Al Final del Día de esta semana. Esperamos verlo la próxima semana, el próximo viernes. Conéctese con nosotros y no te olvides, quédate con nosotros. Esto fue Al Final del Día. La nueva televisión.